Vamos a viajar en el tiempo, a principios del siglo XV. Estamos en el corazón de la Toscana, donde se planteó un desafío que parecía sencillamente insuperable. Un verdadero enigma arquitectónico que no solo definiría una ciudad, sino que daría el pistoletazo de salida a una nueva era. Esta es la increíble historia de cómo se construyó lo imposible, la cúpula de Florencia. Bueno, pues situémonos. Es 1418 y estamos en Florencia. La ciudad bulle, es un hervidero de ideas a punto de convertirse en la mismísima cuna del Renacimiento. Pero hay un problema enorme y visible. Su catedral, Santa María del Fiore, tiene un gigantesco agujero abierto al cielo. Lleva más de un siglo en obras y nadie, absolutamente nadie, sabe cómo demonios terminar. Y aquí está el quid de la cuestión. Había que tapar un hueco octogonal de casi 46 metros de diámetro. Los métodos de la época, vamos, lo de siempre, que era usar andamios de madera gigantescos desde el suelo, aquí no servían. Eran inviables. Era una escala y una altura que lo hacían imposible. Un auténtico callejón sin salida técnico. Para poder apreciar de verdad la genialidad de la solución, primero tenemos que entender la escala del problema. Y no es una forma de hablar, es que era, en todos los sentidos, una tarea monumental. 45 metros y medio. Esa era la distancia a cubrir. Para que nos hagamos una idea, era más ancha que cualquier cúpula construida desde el Panteón de Roma y de eso hacía ya casi 1300 años, una auténtica barbaridad para la tecnología de la época. Pero ojo, que el problema no era solo el ancho. Es que la construcción tenía que empezar a 55 metros de altura sobre el suelo. A 55 metros. Montar un andamio de madera tradicional, lo que se conoce como cimbra, para aguantar todo el peso desde abajo, habría requerido un bosque entero. Era simplemente impensable. Y por si fuera poco, el peso. Se calcula que se usaron más de 4 millones de ladrillos. En total, unas 30.000 toneladas de material. La gran pregunta era, ¿cómo se sube todo eso y se coloca con precisión milimétrica a semejante altura? Parecía cosa de magia. Y entonces, en medio de toda esta incertidumbre, cuando parecía que no había salida, aparece una figura dispuesta a resolver el enigma. Un hombre con un plan, sí, pero un plan tan revolucionario que se negó a contarlo del todo. El secretismo era parte de su estrategia. Filippo Brunelleschi. Y ojo, que no era un arquitecto al uso. Él era orfebre, escultor, relojero, un genio polifacético. Pero tenía su carácter, ¿eh? Las crónicas lo pintan como un tipo irascible, muy reservado, y que protegía sus ideas como un tesoro, especialmente de su gran rival, Lorenzo Ghibelli. Se dice que le encantaba confundir a los demás, que era un maestro de la manipulación. Él tenía la solución, pero la guardaba bajo 7 llaves. Aquí está el corazón de su idea rompedora. En lugar de una cúpula maciza y pesadísima, como las romanas, Brunelleschi propuso algo radical. 2 cúpulas, una dentro de la otra. Un diseño de doble capa, hueco por dentro. Esto, de entrada, la hacía mucho más ligera. Y ahora viene lo mejor. Prometió construirla sin necesidad de ese andamiaje monstruoso desde el suelo. Sin andamio. Eso para la gente de la época sonaba a brujería. A ver, vamos a desgranar cómo funciona esto. Tenemos una cúpula interior, más gruesa, que es la que soporta todo el peso, la estructura. Luego una cúpula exterior, que la protege de la lluvia y el viento y la da esa forma tan icónica. Entre las dos, un espacio vacío que aligera todo el conjunto. Y para que no se desarme, todo el sistema está cosido con 24 nervios verticales y abrazado por unos anillos gigantescos de piedra, madera y hierro que actúan como cinturones para que la cúpula no se abra. Una genialidad. Claro, tener un diseño brillante en un pergamino es una cosa, pero construirlo es otra muy distinta. Brunelleschi no solo tuvo que diseñar la cúpula, sino que tuvo que inventar la tecnología para poder levantarla. Y esto nos lleva a sus increíbles máquinas. Este es su famoso montacargas de 3 velocidades. La clave era un mecanismo de marcha atrás que permitía que los bueyes caminaran siempre en la misma dirección, mientras la carga subía o bajaba. Esto ahorró una cantidad de tiempo y esfuerzo brutal. Era una máquina tan avanzada que años después, un joven Leonardo da Vinci se dedicó a estudiarla y a dibujarla en sus cuadernos. Casi nada. Y no se quedó ahí. Para mover las vigas y los bloques de piedra con precisión una vez estaban arriba, inventó el castello. Era una grúa enorme, de unos 20 metros, que podía girar y colocar los materiales exactamente en su sitio. Vamos, que Brunelleschi no solo fue el arquitecto, fue el ingeniero jefe, el inventor y el director de obra. Lo diseñó todo. Muy bien. Ya tenemos el diseño y las máquinas. Pero nos falta el mayor de los secretos, el truco final. ¿Cómo se aguantaba la cúpula a sí misma mientras crecía, si no tenía un andamio debajo? La respuesta, por increíble que parezca, está en los ladrillos.
Si uno se mete hoy en el pasillo que hay entre las dos cúpulas, ve un patrón muy curioso en cómo están puestos los ladrillos. Se llama spina di pesce, o espina de pez. Son ladrillos colocados en vertical e intervalos regulares. Durante siglos, todo el mundo intuía que eso era crucial, pero nadie sabía explicar exactamente para qué servía. Era el secreto mejor guardado. Esta es la pregunta del millón, la que ha desconcertado a historiadores y arquitectos durante 500 años. Porque claro, Brunelleschi se llevó el secreto a la tumba. No dejó planos ni manuales de instrucciones. La respuesta ha tenido que ser redescubierta con análisis y tecnología moderna. Hoy en día hay dos teorías principales sobre la mesa. La primera sugiere que las hileras de ladrillos formaban anillos cónicos que se aguantaban solos, y que la espina de pez funcionaba como una especie de anclaje que los bloqueaba mientras se secaba el mortero. La segunda teoría es más compleja y propone un sistema de cuerdas que, ancladas en el centro, indicaban a los albañiles el ángulo exacto de cada ladrillo. En este escenario, la espina de pez serviría como una guía para tensar esas cuerdas. Sea cual sea la correcta, ambas teorías demuestran una genialidad geométrica y práctica que es sencillamente asombrosa. La finalización de la cúpula fue mucho más que un logro técnico. Fue un momento decisivo, un punto de inflexión que marcó, simbólicamente, el fin de la Edad Media y el amanecer de una nueva confianza en el potencial del ser humano. El proceso fue una auténtica maratón. Se tardaron 16 años solo en levantar la cúpula principal. Luego vino la linterna que la corona. Y finalmente, la gran esfera de cobre dorado, en cuya instalación, por cierto, participó un aprendiz llamado Leonardo. En total, la obra se alargó más de medio siglo. El gran humanista León Battista Alberti lo expresó a la perfección. Escribió que era una estructura tan grande, erguida sobre los cielos, tan amplia que cubre con su sombra a todos los pueblos toscanos. Vio en ella una hazaña del ingenio moderno, algo que los antiguos, dijo, quizás no supieron ni conocieron. El asombro era total. El legado de la cúpula es, en definitiva, inmenso. Demostró que la humanidad podía superar las proezas de la antigua Roma. Fue la chispa que encendió el Renacimiento en la arquitectura, inspirando a generaciones enteras, incluido a Miguel Ángel, para la cúpula de San Pedro. Y hoy, casi 600 años después, sigue siendo, ahí es nada, la cúpula de ladrillo más grande del planeta. La historia de la cúpula es la historia de un desafío que parecía insuperable, pero que fue vencido con ingenio, con audacia y con una forma de pensar completamente nueva. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Brunelleschi resolvió el problema imposible de su era. ¿Cuáles son los problemas que nuestra era considera imposibles y que están esperando a su propio Brunelleschi?